Economía Hoy, democratizando la educación financiera. ¿Y eso de dónde sale? ¿Eso es pues, político o es técnico? Bueno, la propuesta es evidentemente una mezcla de las dos cosas. Nosotros en el equipo técnico, en el equipo económico, hemos estado trabajando sobre diferentes ideas para el ajuste fiscal, pero en última instancia también hay una lectura por parte del señor presidente de la República y su equipo político de lo que es políticamente viable. Y claramente esta propuesta está orientada a ser comprensiva, a ser suficiente, a ser integral y a ser balanceada, pero también a ser políticamente viable. Y esa lectura entonces la hace el señor presidente, con lo cual el diseño final pues ha recibido también los aprobaciones y los vetos que es necesario que en este caso se den desde la parte política, la lectura misma del señor presidente sobre lo que políticamente resulta viable. Pero ¿por qué hay un cierto énfasis en los impuestos en el corto plazo, en las medidas temporales, no en las permanentes? Yo insisto, en las permanentes hay balance. En las temporales sí, reconozco, hay un sesgo hacia los impuestos. ¿Por qué? Porque necesitamos, como decía, darle un guamazo, darle un golpe a la deuda en el corto plazo, necesitamos bajarla porque la trayectoria que está adquiriendo de no tomar medidas es inmanejable, es insostenible, es infinanciable. Y somete al país a una serie de riesgos macroeconómicos. Entonces necesitamos bajarla en el corto plazo y solo los impuestos realmente nos pueden dar un rendimiento en el corto plazo, porque las medidas por el lado del gasto y las medidas que planteabas adicionalmente, como la venta de activos, toman tiempo. Primero, requieren también concurso legislativo, pero segundo, hay que estructurarlas, hay que planificarlas. Por ejemplo, venta de activos, habría que poner la casa en orden para someter a algunas de las empresas públicas a la venta, habría que contratar un banco de inversión, habría que hacer todo un proceso licitatorio para ello. El banco de inversión, que sería el asesor en el proceso de estructuración y venta de la empresa, tendría que hacer todo un proceso de diligencia de vida, todo lo cual nos puede tomar 1 año y medio fácilmente antes de que se haga la venta final, que también tendrá que ser por un proceso licitatorio, un proceso de subasta, y todo esto va a tomar posiblemente al menos 1 año y medio, 2 años para ver ya finalmente los frutos en el sentido de ver los rendimientos de la venta. El país no puede darse ese lujo. Requerimos los recursos antes de eso, porque de aquí a 2 años ya la deuda ha alcanzado un nivel que nos pone en una situación muy complicada de cara a los mercados domésticos e internacionales. Entonces, necesitamos medidas más rápidas y ahí los impuestos tienden a generar resultados más rápidamente, pero por eso es importante que esas medidas tributarias son temporales. Y eso es particularmente el caso de la sobretasa al impuesto sobre la renta y el impuesto a las transacciones financieras, ambas diseñadas en forma como medidas temporales que puedan dar un rédito en el corto plazo, porque no hay que hacer grandes cambios estructurales, simplemente en un caso cambiar la tasa de un impuesto que ya existe y que se cobra y se cobra bien, que es el impuesto sobre la renta en sus diferentes componentes, y además, bueno, por cierto, es un impuesto progresivo y la escala que se está planteando para la sobretasa es también progresiva, con lo cual se le añade progresividad a la estructura existente del impuesto sobre la renta, pero además es temporal, y también el impuesto a las transacciones financieras, que es evidentemente temporal. Eso nos permite entonces pegarle el guamazo a la deuda en el corto plazo que el país requiere para mantenerse macroeconómicamente sostenible. Y eso es fundamental para también reactivar el crecimiento económico, don Gerardo, como usted bien sabe. Entonces, esa es la razón. Hay una lectura de viabilidad política también. Y bueno, precisamente ahora sigue una ruta de discusión política de esa propuesta. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.